Silencio. Ya no Nuestros decir desvaríos cosas. queden grabados. No, Y antes de yo empezar, me callo. simplemente les quiero comentar algo. Digo. Ustedes habrán visto o verán que normalmente, casi todas las semanas, yo comparto unas actividades que amablemente nos pone a disposición la UNI3 de Alto Palancia, en Castellón, en España. Yo acabo de venir, estaba en el Zoom de ellos, que empezó a las 2:15, y lamentablemente, bueno, dura más, pero yo a las 3 menos 2 minutos mando un mensajecito: Monse, lamento, me tengo que ir, pero tengo un Zoom. Y ahora teníamos un español que estaba dando una interesantísima Si dejas abierto, capaz que entra un poco de aire. sobre religiosidad romana y todo, que estaba súper interesante. Yo los Andrés, jueves casi... Sí, Lucía. una pregunta. ¿Ayer te pudiste conectar? Porque yo entré y no me pude conectar. Ayer lo que pasó es que el enlace que mandaron tenía un error. Y se dieron cuenta sobre la marcha, unos 5 minutos antes o cosas así se dieron cuenta. Yo no pude pasar el nuevo porque justo tenía unos obreros acá en casa y en ese momento me tuve que ocupar de eso, e incluso yo no entré al Zoom, pero después que miré... Era la continuación de lo del año pasado, ¿no? Sí, claro, y lo de María es estupenda, lo de María Chester. María Chester es una argentina que vive en Escocia o en Irlanda, por ahí, y estaba dando unas cosas interesantísimas sobre los mayas. Pero bueno, el otro día lo que pasó fue eso, ellos se dieron cuenta 5 minutos antes, mandaron el ID correcto, pero yo andaba en otro y no lo vi, o sea que no lo pude corregir, o sea que lo lamento. El de hoy estaba estupendo, pero bueno, normalmente ellos tienen actividad martes y jueves. El de ayer fue un miércoles porque María no podía el martes y lo cambió al miércoles. Yo al del martes normalmente, si no tengo nada, puedo entrar, y el de jueves se me solapa con este. Pero véanlo porque tienen cosas súper interesantes. La UNI3 de Alto Palancia está dentro de un modelo de UNI3 que es muy común en el mundo, pero que no es el que seguimos nosotros, que es una UNI3 que pertenece a lo que se llama el modelo francés, es decir, que son UNI3 que se mueven dentro del ámbito de universidades formales, ¿verdad? Como aulas de extensión universitaria o como programas especiales de las universidades para adultos mayores, ¿no? Ese es el modelo francés, en el cual casi todas están enmarcadas en una universidad. Y luego está el modelo inglés, del cual nosotros sí formamos parte, que son instituciones, que no somos universidades formales, pero que son organizaciones no gubernamentales que funcionan realizando cursos y actividades para adultos mayores, que es el modelo que impera en Inglaterra, por ejemplo, ¿verdad? O sea que bueno, y María Chester, que es la secretaria de la Asociación Internacional de Universidades de la Tercera Edad, se ocupa normalmente de los temas de arte y es muy interesante. Pero bueno, eso para que tengan idea, digo, esto que ustedes conversaban hace un ratito. ¿No esta clase media hora? ¿Lo qué? No escuché eso último. Alguien dijo algo que no le alcanzó. ¿Hay alguna interrupción en la...? Sí, estás con baja conexión, pero si se pudiera correr media hora esta clase. No, bueno, eso hay que verlo, es un lío porque yo tengo cosas más tarde también, nietos, llámense, y recogida de nietos y otras cosas. Por lo tanto, horarios de nietos sesgan el camino inevitablemente. Así que no hay posibilidad. Pero bueno, yo a lo que les digo simplemente, lo que ustedes conversaban antes, voy a sacar los ruidos porque esto es imposible. A mí no me gusta silenciar los manu militari, pero si ustedes no cuidan vuestras propias casas, que no se filtren ruidos, es complicado, ¿no? Pero bueno, igual hay alguien que está
que está... A ver, ya los tengo a todos silenciados. O sea que yo lo que les pido a todos, y ustedes todos participan seguramente en más de un Zoom, que una de las cosas que tienen que tener primordial cuidado cuando usamos esta herramienta, es que tienen que tener en principio silenciado el sonido, salvo que quieran hablar o compartir algo, porque si no lo que se cuelan son todos los ruidos del entorno. Y entonces al final tenemos una cacofonía de ruidos que no hace que no nos podamos entender y que nosotros tengamos que recurrir a silenciarlos en una forma un poco violenta, diría yo, porque a mí no me gusta silenciarlos. Al contrario, creo que es importante que podamos mantener abierta la comunicación, pero bueno, de todas maneras no hay alternativas a veces. Ustedes saben que pueden retomar su sonido con el microfonito que tienen en la barra de herramientas abajo a la izquierda, o manteniendo apretada la barra espaciadora de del teclado mientras hablan. O sea que yo lo que les comentaba es que esta posibilidad que nos brinda el Zoom de repente conocernos más porque vemos el nombre, porque en esos ratitos anteriores a empezar un tema podemos conversar y demás, también nos permite sumarnos a actividades que antes hubiera sido imposible, ¿verdad? Es decir, actividades que, como en el caso de esta hermana de Castellón, en España, bueno, nos pasan todo su programa de actividades académicas, y yo se la pasa a todo Uruguay, yo se lo paso a las 22 Unitres, a todos mis grupos, y normalmente solamente aparecen 6 o 7 personas. A veces se pierden la oportunidad de tener acceso a gente de altísimo nivel, porque todos son académicos universitarios de muy alto vuelo. Muchos presentan en esas charlas resultados de investigaciones que están realizando o de libros que acaban de escribir, como el caso del que está ahora hablando en el Zoom correspondiente, ¿verdad? Y son temas muy interesantes. Yo no digo que todos los temas nos tienen que interesar, ni mucho menos. Todos tenemos también compromisos que atender a nivel personal, pero también tienen ahí una gran cantidad de cosas que les puede interesar y en algún momento se pueden sumar. Pero para eso hay que andar prestándole atención a las noticias que aparecen en los WhatsApp de los grupos, que no todos los miramos asiduamente, lo cual también es normal. Palmira, ¿tú querés decir algo? Sí, yo ayer intenté conectarme para ver lo que tú mandaste a la hora que dijiste y no me fue posible en absoluto. Claro. Entré varias veces, más temprano, más tarde, un poco más tarde, y nunca entré. Yo expliqué recién, Palmira, que justamente hubo un error, nos mandaron mal el número de ID y 5 minutos antes de empezar lo corrigieron. Y yo andaba en otra cosa y no lo pude pasar. Algunos, que se los pasó Rubén Ringel, que él lo vio el número nuevo, lo pudieron hacer, pero los demás, los que estaban de alguna manera siguiendo mi comunicación, no lo pudieron hacer. A veces les pasa, digo, por suerte también la tecnología tiene un margen de imprecisión o un margen de error que saben que nos consuela, porque nos demuestra que todos nos equivocamos, que no todos lo sabemos manejar, y que hay problemas en el primer mundo y en este también respecto a esas cosas, ¿verdad? Muchas veces algún conferencista que ellos llaman para hacer alguna charla, bueno, abren el Zoom y la persona no tiene idea de cómo manejarlo, ¿verdad? Se encuentra con temas de esto. Bueno, ¿cómo hago para compartir la pantalla? Pero se ve, no se ve, no te oigo. Esas historias pasan igual en el primer mundo que acá. Así que eso también es un consuelo, porque nos permite constatar que a pesar de todo, cojeamos de los mismos pies todos los seres humanos. Así que bueno, yo simplemente... Andrés, no quedan grabadas, no hay manera que se graben. No, yo le explicaba a Alicia en algún momento que nosotros siempre grabamos nuestras charlas y las subimos a YouTube. En el caso de Unitres de Alto Palancia, ellos no lo hacen mucho, porque muchas de las cosas que las personas que vienen a dar las charlas están adelantando son o adelantos de libros que están escribiendo, o resultados de investigaciones que están en proceso de terminar de publicar, y por lo tanto tienen derecho de autor, y al tener derecho de autor no permiten que se grabe.
Y bueno, no es nuestra UNI3, yo tampoco le puedo exigir a una UNI3 que no es la nuestra de que hagan una cosa y que después nos compartan la grabación, o sea que cada uno tiene que manejarse con suma cortesía y bueno, nos permiten participar de esas actividades de su ciclo académico todas las semanas y cuando graban algo, lo graban para sus archivos, pero normalmente no lo comparten por YouTube como nosotros los compartimos, o sea que lamentablemente, y yo el primero en lamentarme, me pierdo una cantidad de cosas interesantes, como esta charla en la cual estaba, y que la última parte me la voy a perder, ¿verdad? Porque no, ni la están grabando, ni aunque lo hubieran grabado, la pasaría. Así que bueno, eso queda por ahí. Vayamos a lo nuestro. Nos quedó por terminar un tema que tenía que ver con el proceso de elección papal, cosa que vamos a hacer en el momento. Si yo no ando mal de memoria, recordarán que estuvimos revisando cómo el proceso de elección papal fue evolucionando en el correr de los siglos, hasta que finalmente en el siglo XIII adoptó esa forma de cónclave a la cual nosotros estamos acostumbrados a tomar contacto cada vez que fallece un pontífice. Obviamente que a pesar de que se decidió ya en el siglo XIII utilizar el sistema de cónclave, obviamente que la forma de funcionar los cónclaves han sido objeto de modificación muchas veces por diversos pontífices. Y en la actualidad el sistema que rige, yo les comentaba que proviene de la Constitución Apostólica aprobada bajo el papado de Juan Pablo II, que con una pequeña modificación que luego introdujo Benedicto XVI, y ese es el régimen de elección papal que funciona hasta el momento y que nosotros si Dios nos da vida, seguramente tengamos otra elección papal cuando fallezca el Papa Francisco, que saben que está teniendo problemas de salud importantes, ya es una persona muy mayor, pero eso no quiere decir nada, ¿verdad? Nos puede sobrevivir a todos nosotros sin ningún problema. Pero posiblemente nosotros podamos en los años próximos ver otra elección papal. Básicamente lo esencial que nosotros vimos en este análisis es que durante el periodo de sede vacante, que es ese que se denomina desde que se constata oficialmente la muerte del Papa hasta que se produce la elección de un nuevo Papa, en ese periodo toman relevancia dos cardenales particulares del Colegio Cardenal. Se oye mal. Se oye mal, lamento porque la conexión a internet es un poco inestable, lo que se oiga mal acá se va a oír bien en la grabación, o sea que no hay alternativa, saben que no preocuparon. También estamos en una hora laboral y en las horas laborales todas las empresas tiran de internet y por lo tanto a veces hay dificultades con la conexión, pero bueno, eso hay que ponerle buena cara, ¿qué le vamos a hacer? O sea que, retomo, estaba diciendo que seguramente tengamos otro proceso, estábamos diciendo que en ese periodo de sede vacante hay dos cardenales que aparecen en primer plano para dirigir la nave de la Iglesia en este periodo. Uno fue el cardenal Camarlengo, que ya lo vimos la semana pasada, cuáles eran las funciones del Camarlengo y cuál era su proceso de designación. Del otro grupo de los martes me preguntaron si el Camarlengo podía ser destituido por el Papa o si cuando subía un nuevo Papa nombraba un nuevo Camarlengo. Bueno, yo no tengo una noticia concreta de eso. Estuve revisando las últimas elecciones de Camarlengo y todas han sido por fallecimiento de su antecesor, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, concreto de Francisco I, cuando Francisco sube al papado, hay un Camarlengo que proviene de periodos anteriores y sigue siendo Camarlengo hasta que fallece, y recién entonces cuando fallece, en el 2019, Francisco nombra un nuevo Camarlengo. Y estuve revisando los Camarlengos anteriores y todos han sido iguales, ¿verdad? No importa que cambiara el Papa, lo que importaba es que una vez que fallecía el Camarlengo, el Papa de turno, el que estaba en ese momento en la silla de Pedro, cambiaba y designaba
un nuevo camarlengo. Me imagino que Andrés, el Papa debe... ¿Sí? Sí, Juan Pablo. Perdón, Andrés, Sí. confirmo, simplemente a los efectos de confirmar lo tuyo. Correcto lo que decís, yo lo verifiqué de la misma manera que tú cuando hablaste el otro día. El camarlengo es hasta la muerte. No cede ni cambia con el nuevo Papa. Más todavía, varios camarlengos han sido papas. Sí, exacto. Gracias, Juan Pablo, por tu aporte. El tema es así. Yo calculo de todas maneras que, dado que la autoridad del Papa en materia tanto administrativa como religiosa dentro del Vaticano es la autoridad superior y no hay ninguna que la pueda trabar, eventualmente calculo que el Papa podría destituir a un camarlengo en algún caso particular y nombrar otro, ¿verdad? Lo que sí es cierto, y Juan Pablo lo confirma, es que las últimas, yo revisé prácticamente desde el papado de Juan XXIII en adelante, y todos han sido designados una vez fallecido su antecesor. Pero bueno, esto era una pregunta puntual que había hecho algún compañero y lo quería contestar. Nos quedó por analizar, si yo no tengo mala memoria con ustedes, cuál era la función que desempeñaba el otro cardenal, que es el que toma preeminencia en esta época, que es el cardenal decano. Y vamos a pasar a analizar la figura del cardenal decano. Así como el cardenal camarlengo es nombrado y designado por el Papa, según su leal saber y entender, en el caso del cardenal decano, el cardenal decano es elegido por sus pares, es decir, por sus pares cardenales. Ellos lo eligen y el Papa obviamente lo acepta el nombramiento. El cardenal decano, justamente desde el año 2020, es un cardenal italiano que se llama Giovanni Battista Re, que el cardenal decano tiene una particularidad respecto a sus títulos. Todos los cardenales son o cardenales metropolitanos, que son la mayoría de los que hay actualmente. El caso de nuestro cardenal Sturla es un cardenal metropolitano, ¿verdad? Es un cardenal que está al frente de una diócesis, ya sea nacional, bueno, en el caso nuestro, y es el que es la cabeza de la iglesia nacional, o es la cabeza de una iglesia de un vasto territorio diocesano. Porque claro, Uruguay es muy pequeño, es obvio que tenemos un solo cardenal metropolitano, pero recuerden que este es nuestro segundo cardenal en la historia, ¿verdad? Desde que había fallecido Barbieri hasta ahora no habíamos tenido cardenal. Sin embargo, hay otros países como Brasil o Argentina que tienen, un minuto, Alicia, que tienen muchos cardenales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen diócesis muy grandes y al frente de cada diócesis, que es un territorio muy amplio con mucha gente, bueno, ponen al frente un cardenal metropolitano. Alicia, tú querías preguntar algo. Perdóname, el cardenal Barbieri era arzobispo. ¿Y qué es eso? Sí, es otra historia. Lo del arzobispo es otra historia. El arzobispo implica ser el primero de los obispos. Es un título de precedencia litúrgica, ¿verdad? El arzobispo es el primus inter pares, es dentro de la jerarquía de cardenales de cada país, es el primado, es el que lleva la representación fundamental. O sea que, pero un arzobispo es un cardenal normal, común y corriente, como los otros, simplemente que es la cabeza de la organización de la iglesia en un territorio, que vuelvo a decir, puede ser el territorio toda la nación, como en el caso de Uruguay, o pueden ser territorios muy amplios que tienen más de una diócesis y todo lo demás. Sin embargo, arzobispo hay uno solamente, el primado. Muy bien. Vayamos entonces al título. Yo decía que el cardenal, aparte de tener un título propio, ¿verdad? El cardenal Battista Re, no sé de dónde era cardenal, ¿verdad? Si era cardenal de, no sé, de Venecia o cardenal de donde que ustedes quieran, porque era italiano, ¿sí? Él conserva esa titulación propia, pero aparte se le suma una nueva, que es la de cardenal de Ostia. Ostia, recuerden que es el puerto de Roma, ¿verdad?
y el cardenalato de Ostia es el título específico del cardenal decano del cuerpo cardenalicio. O sea que el cardenal decano, a diferencia de los otros cardenales, tiene dos títulos, o es cabeza de dos sedes, de la que ya tenía en el momento de ser elegido decano, y la que ahora adquiere por el hecho de ser designado decano, que es la titularidad de la sede de Ostia. ¿Ok? Es una particularidad específica del cardenal decano. ¿Cuáles son las funciones del cardenal decano? La principal función que tiene es presidir el colegio cardenalicio, fundamentalmente en la etapa de sede vacante, ¿verdad? Así como el camarlengo se ocupa de la dirección de los asuntos normales de la Iglesia, el cardenal decano es el que dirige, es el director técnico, llamémosle, de todos esos cardenales que van llegando a Roma para conformar el colegio electoral que va a elegir el próximo pontífice. Es el que se encarga de la recepción de todos los cardenales según van llegando y de la organización de todo el funcionamiento del colegio durante el periodo de sede vacante, ¿verdad? No solo se encarga de esto, sino que también es el que comunica el fallecimiento del pontífice al cuerpo diplomático y a las cabezas de Estado del resto del mundo, ¿verdad? Es el encargado oficial de comunicar a los embajadores ante la Santa Sede y a los jefes de Estado de que se ha producido el fallecimiento del Papa de turno. También el cardenal decano será el celebrante principal en las misas exequiales del Papa, es decir, que toda la liturgia de misas que se realizan durante el proceso de velatorio o funeral del Papa, que son 9 misas durante 9 días, hay una misa diferente, todas estas misas, el celebrante principal de estas misas es el cardenal decano, es el que preside la liturgia de funeral durante estos 9 días. En cada uno de estos días se hacen misas distintas, que son para distintas institucionalidades dentro de la Iglesia. Por ejemplo, hay una que es para todos los dignatarios y para todos los altos obispos y demás de los ritos orientales católicos, ¿sí? Otras son para las congregaciones diversas de la Iglesia, etcétera, etcétera. Muy bien. También el cardenal decano es el que se encarga de convocar a todos los cardenales para que concurran y se reúnen en cónclave para la elección del nuevo pontífice. Es decir, es el que se comunica con cada uno de los cardenales, ya estén en Roma o ya estén en el resto del mundo, para hacerles saber que deben concurrir a Roma para constituir el cónclave. Y obviamente, el cónclave normalmente sabemos que la congregación de cardenales la va a fijar entre unos 15 y 20 días con posterioridad al fallecimiento del Papa, para que le dé tiempo a todos los cardenales a llegar a Roma. Una vez que están todos los cardenales y se inicia el cónclave, este cardenal decano... Perdón, Andrés, yo te voy a hacer una pregunta que tal vez sea algo que se me escapó, porque estoy pensando en la hora que tengo que entrar a otro taller. ¿Tú dijiste qué número de cardenales asisten? Sí, yo te dije... ¿Hay un tope? No, no hay un tope. Yo te digo los últimos datos, que fue los que pasamos, actualmente, hasta el mes que viene, porque cambia el mes que viene, actualmente hay 209 cardenales. El colegio, es decir, los cardenales que están por todo el mundo son 209. En caso de que ahora falleciera hoy, llamarían, le avisarían a estos 209 cardenales que ha fallecido el Papa y que tienen que concurrir a Roma para reunirse en cónclave. Pueden ir de estos 209 cardenales. Era eso que quería saber. De estos 209 cardenales, 117 de ellos tienen la categoría de electores, es decir, que 117 tienen derecho a votar en la elección del nuevo Papa. Y 92 no son electores, porque son mayores de 80 años. Los cardenales, cuando llegan a los 80 años, pierden la calidad de electores, ¿sí? Igual pueden ir al cónclave y participar del cónclave.
simplemente que no pueden votar en el cónclave. Votan los cardenales hasta 80 años. Entonces, el mes que viene, ¿y por qué digo hasta el mes que viene? Porque el mes que viene uno de estos 117 cardenales electores va a cumplir 80 años y va a dejar de ser elector, y por lo cual tendremos 116 electores y 93 no electores. ¿Ok? Ese es el dato específico. Muy bien. Estaba entonces en el cardenal decano. Yo les decía que una vez que se establece el cónclave, el cardenal decano es el encargado de celebrar la primera misa que se realiza, el primer acto litúrgico que se realiza en el ámbito del cónclave, que es la misa que se llama Proeligendo o Proeligendo Pontificem, ¿verdad? Es una misa que apela a la guía del Espíritu Santo para que ayude al colegio cardenalicio para realizar una elección de acuerdo a los designios y a los deseos de la divinidad. O sea que es una misa en la cual se solicita la ayuda, el auxilio del Espíritu Santo para proceder al proceso eleccionario. Obviamente el cónclave funcionará, elegirán, etcétera, etcétera, y una vez que hay un papa electo, normalmente hay una primera misa, que es la misa de inauguración del pontificado, ¿verdad? Que también en esta misa el cardenal decano tiene un papel importante, porque en el desarrollo de esta misa el cardenal impone el anillo del pescador al nuevo papa. O sea que le entrega el símbolo del anillo del pescador, que implica la facultad del Papa o la función del Papa como pastor de todo el rebaño de la humanidad cristiana, de la humanidad católica, ¿verdad? Es el símbolo físico, llamemos, de esa función del Papa como pastor del rebaño universal, que se entrega por el cardenal decano en la misa de inauguración del pontificado. Y también, en caso de que fallezca en Roma cualquier cardenal, ya sea un cardenal romano o un cardenal que está de visita o que de repente fue a entrevistarse con el Papa o fue algo particular a Roma y se muere en Roma, ¿verdad? El cardenal decano es el encargado de oficiar todos los servicios fúnebres correspondientes al fallecimiento de cualquier cardenal que se produzca en la ciudad de Roma. ¿Ok? Estas son las funciones del cardenal. Vayamos rápidamente al cónclave, porque todo lo tenemos bastante claro. Recordarán que, obviamente, los cardenales se reúnen todos en Roma. Cuando están todos y llega el día designado para el inicio del cónclave, todos los cardenales se reúnen en la Capilla Paulina, que es una de las capillas de los palacios apostólicos, y en procesión marchan de la Capilla Paulina a la Capilla Sixtina, donde se va a realizar el proceso del cónclave. Normalmente en el cónclave, aparte de los cardenales que van a proceder a la elección, normalmente está el maestro de celebraciones, que es quien se encarga de la liturgia, del desarrollo de la liturgia, el maestro de celebraciones, y recuerdan que una de las cosas que hacía el colegio y el camarlengo eran elegir a dos monjes o a dos frailes de probada solvencia en los problemas de la iglesia en el momento que se produce la sede vacante, para que haga 2 meditaciones con los cardenales para explicarles un poco, a ver, muchachos, la iglesia está en esta situación hoy, o sea que tenemos que elegir un papa teniendo en cuenta que la situación de la iglesia hoy es esta, ¿verdad? Y hay 2 meditaciones realizadas por estos 2 personajes que son nombrados en su momento, para que imponga a los cardenales de cuál es la situación de la iglesia en el momento en que deben proceder a la elección. Cuando van de la Capilla Paulina a la Sixtina, ¿verdad? Se realiza la última de estas 2 meditaciones por el fraile o el monje que se haya designado para hacerlo. Una vez que se hace esta meditación, entonces el maestro de celebraciones litúrgicas pontificias pronuncia esa frase muy conocida, que es el erga omnes, ¿verdad? Esa frase que dice fuera hombres, es decir, que a partir de ese momento
tanto el monje que hizo la última celebración, como el propio maestro de ceremonias y algún otro funcionario que pueda haber para el establecimiento del funcionamiento del cónclave, deben salir de la capilla Sixtina, y la capilla se cierra con llave y se sella su puerta, que será solamente abierta una vez que termine el proceso electoral, ¿verdad? Obviamente, las jornadas de cónclave empiezan con un canto que entonan todos los cardenales en conjunto como primera cosa, que es un coro que se conoce como Venite Creator. El Veni Creator es también la invocación al Espíritu Santo para que descienda sobre ellos y los auxilie en el proceso electoral, ¿sí? Entonces, una vez realizada esta invocación al Espíritu Santo, se comienza a preparar la etapa de votación. La elección en sí tiene 3 etapas, una de preescrutinio, una de escrutinio y una de postescrutinio. En la etapa de preescrutinio, lo que se hace es que se elige por sorteo, ¿verdad? Se eligen 9 cardenales, 3 que van a ser los encargados de conformar, llamémosle, la mesa electoral, ¿verdad? Igual que cuando vamos a votar tenemos una mesa electoral, en este caso también. Habrá 3 cardenales nominados al azar que se van a conformar la mesa ante la cual se depositarán los votos. Y junto con estos 3 cardenales, que se llaman cardenales escrutadores, se nombran otros 3 cardenales, también a sorteo, que son cardenales que se llaman cardenales enfermeros, que supongo que se deben ocupar si hay algún tema de salud, algún tema problemático para auxiliar a algún cardenal o algo, por el nombre que tienen, ¿verdad? Supongo. No lo tengo claro porque no lo he chequeado. Y también se eligen otros 3 cardenales que son llamados cardenales revisores. Son los que, una vez que la mesa procesa los votos, revisan que el conteo esté correcto. Es decir, que haya tantas papeletas como cardenales pueden votar y que la sumatoria de votos, tantos para este cardenal, tantos para este otro, tantos para otro, se ajuste a la realidad y cierren los números. Serían los fiscales de la elección. Muy bien. Una vez nombrada esta mesa, se le entrega a cada cardenal, se le entregan 2 papeletas, rectangulares, que dicen en latín, en la cabeza, dicen eligo in sumum pontificem, es decir, elijo como sumo pontífice, y luego un espacio en blanco donde el cardenal debe escribir el nombre del cardenal al cual le está dando su voto para ser electo papa. Se les pide en principio que traten de escribirlo con letra de imprenta o con una letra que no sea posible de ser identificada como perteneciente a uno de ellos, para asegurar el máximo secreto en el voto, ¿verdad? O sea que bueno, se le dan 2 papeletas porque hay 4 votaciones cada día, 2 votaciones en la mañana, 2 votaciones en la tarde. O sea, se les entregan 2 papeletas en la mañana y 2 papeletas en la tarde. O sea que bueno, cada uno de los cardenales pondrá en la papeleta, cuando se hace la primera votación, pone el nombre que considera, dobla el voto en 4, y con el voto en alto, se desplaza, según lo van llamando, desde su lugar a donde está la mesa constituida por los 3 cardenales electores, coloca el voto en una patena, en un platito, y cuando lo coloca, dice una fórmula sacramental, que cada uno de los cardenales en cada votación repiten, y dicen esto: pongo por testigo a Cristo Señor, el cual me juzgará, que doy mi voto a quien en presencia de Dios creo que debe ser elegido. ¿Verdad? O sea que cada uno de ellos dice esta fórmula sacramental, y una vez que la dice, el voto es introducido en la urna o en el lugar donde lo juntan para después contarlo. Una vez que cada uno emitió el voto, obviamente se contabilizan, los cardenales
revisores revisan todo esto y la elección va a tener un resultado o positivo o negativo, ¿verdad? O se reúnen los 2/3 de votos para elegir nuevo pontífice o no se reúnen. Los votos, y esto para los que venimos del área del derecho lo tenemos muy claro, los votos se cosen uno con otro, igual que cosemos los expedientes judiciales, ¿verdad? Se cosen con hilo y aguja, los votos correspondientes a cada votación se unen todos, se cosen todos juntos, y luego se queman a los efectos de que no queden rastros de esta votación, y aparte recuerden que el humito sale por la famosa chimenea que todo el mundo mira desde la plaza para saber si la elección fue positiva o no, y esto normalmente se quemaba o con paja seca o con paja húmeda para lograr el color negro o el color blanco. Como en alguna elección de las últimas hubo algún problema porque el humo salía gris y no se sabía muy bien si en realidad habían elegido o no habían elegido, decidieron ya hace unas cuantas elecciones agregar unos productos químicos a la quematina para que el humo que salga sea blanco del todo o negro del todo. Aún así, tampoco funcionó del todo bien esto, y cada vez que hay una elección, ustedes recordarán que todo el mundo está muy expectante hasta que el humo se decide hacer o radicalmente negro o radicalmente gris, o hay que esperar que alguien diga qué pasó porque no se sabe. Muy bien. Esto es lo que se ve afuera. Supongamos que en una determinada vuelta de elección se consiguen los 2/3 y se elige a un nuevo pontífice. Entonces, en este caso, cuando se elige a un nuevo pontífice, se le pregunta si acepta la elección de la cual ha sido objeto, con una fórmula, por supuesto, en latín, que dice acceptasne electionem de te canonice factam in summum pontificem. O sea que si aceptas la elección recaída en ti para sumo pontífice. Y le preguntan también qué nombre va a elegir para su reinado. ¿Sí? Quo nomine vis vocari. Quo nomine vis vocari. Y por lo tanto, bueno, ahí el candidato, bueno, yo no tengo idea, porque ustedes saben que uno de los primeros votos que se hacen al entrar en cónclave es la de guardar secreto absoluto sobre lo ocurrido en el cónclave. Y por lo tanto, normalmente, a nivel público, se filtran poquísimas cosas de lo que sucede en un cónclave. Tal vez los altos dignatarios de la Iglesia o la gente que está más cercana a esos procesos se enteran de más cosas, obviamente, tal vez, de lo que nos enteramos los comunes mortales, ¿verdad? O sea que yo no sé si ha habido casos de que un papa electo o un cardenal electo como papa haya rechazado la elección. No tengo idea, pero puede hacerlo, ¿verdad? Puede rechazar esa elección de la cual fue objeto, y por lo tanto hay que continuar con la elección hasta tanto se obtenga el consentimiento de un cardenal electo. Vuelvo a decir, desconozco si alguna vez históricamente hubo rechazos o no, no lo sé. Pudo haberlo sabido, porque es una posibilidad que se puede dar. De todas maneras, recordarán que una vez electo, bueno, hay varias cosas que se hacen en la interna antes de que aparezca el pontífice en el balcón, para dar su primera bendición Orbi et Urbi. Una de las cosas que se hace, bueno, pasa a una pequeña sacristía que hay cerca de la Sistina, que le llaman la Cámara de las Lágrimas, a este pequeño recinto. Ya te dejo, Palmira. La Cámara de las Lágrimas la llaman porque normalmente el shock y el impacto emocional de una elección de este tipo hace que la persona electa se derrumben lágrimas en esta cámara, ¿verdad? Al asumir la responsabilidad de la cual está siendo investido y de todo lo que eso implica. Normalmente, según cuentan, la mayoría de los papas terminan llorando a lágrima viva cuando son electos en esta pequeña cámara, que es donde van a ser revestidos de los hábitos pontificales. Que recuerden que hay tres juegos de hábitos pontificales en tamaño chico, mediano y grande, ¿verdad? Porque como no saben a quién van a elegir papa, hay de tres, y normalmente tal vez a veces hay que hacerle algún ajuste posterior, pero y están los famosos zapatos rojos también para que vista el pontífice, que recordarán que Francisco primero se negó terminantemente a usar zapatos rojos y usa sus zapatos negros.
Palmira, tú querías preguntar algo. Tenés que habilitar tu sonido, Palmi. No, te decía también que Mauricio estaba pidiéndote la palabra. No, yo te quería preguntar, ¿cómo, de los 114 que votan más o menos, ¿cómo es que se postulan 7 u 8? ¿Cómo se preeligen esos que después se van a elegir? ¿Cuál es el mecanismo? A ver, no hay un mecanismo. Espérate a ver si Mauricio, ¿tú querés preguntar algo más? Porque de repente contesto ambas preguntas. Sí, quería saber si el Papa, de alguna forma, yo lo leí en un libro hace mucho tiempo, está ligado a San Pedro y de alguna forma tiene una conexión con lo sagrado. Sí, perfecto. Ok, entendidas las dos preguntas. Vayamos a la de Mauricio. A ver, justamente la elección de un cardenal como obispo de Roma y por ende como papa implica que es el sucesor actual directo de Pedro, es decir, la sucesión apostólica del apóstol Pedro hasta el papa actual es directa y absolutamente comprobable, ¿verdad? Porque sabemos a ciencia cierta a quién designó Pedro antes de ser ajusticiado para conducir el rebaño cristiano de Roma, y sabemos con claridad absoluta cuál fue el orden de sucesión de cada uno de los conductores de lo que va a ser el obispado de Roma. O sea que la sucesión apostólica es directa y tiene un altísimo significado religioso. ¿Por qué? Porque Pedro ha sido designado como conductor de la iglesia por el propio Jesús, antes de fallecer, ¿verdad? O sea que es una designación que proviene del mismísimo Dios, la designación de Pedro. Y por tanto, la sucesión apostólica del obispo de Roma entronca directamente y sin ningún lugar a duda, ni siquiera histórico, con estas nominaciones, ¿verdad? Por eso, el obispado de Roma es la cabeza del catolicismo, ¿verdad? Por esta innegable y absoluta ligadura de la investidura de cualquier papa con Jesús directamente a través de Pedro. Por eso se le llama a Pedro el vicario de Cristo en la tierra, y uno de los títulos que recibe el papa es vicario de Dios en la tierra, ¿verdad? Es el que representa en forma fidedigna y auténtica esta línea sagrada que desde la figura de Jesucristo atraviesa todo el papado hasta la actualidad. O sea que justamente esa es la potencia del poder papal, del poder que tiene directriz esta persona que es nombrada en un momento obispo de Roma y por ende papa. Eso por un lado. Después, lo que preguntaba Palmira, que tú te referías si hay algún mecanismo, algo, vamos a ver. No hay un mecanismo canónico establecido de que debe hacerse de determinada manera. Lo que sí hay es que la Iglesia, como cualquier institución humana, está atravesada por numerosas corrientes ideológicas, doctrinarias, dogmáticas, ¿verdad? En el cual, en el seno de la Iglesia, hay diversas formas de entender la religión cristiana y de llevarla a cabo, ¿verdad? Tenemos alas muy conservadoras que están muy sujetas a la tradición y al poco cambio y a la poca entrada de cosas nuevas que permitan ir cambiando las viejas tradiciones, ese núcleo conservador de la Iglesia que normalmente fue muy representado por el cardenalato italiano, que eran los que más los más firmes defensores del tradicionalismo católico, ¿verdad? Porque también eso les implicaba que ellos manejaban la mayoría de los institutos de la Iglesia, manteniendo esta férrea tradición del gobierno de la Iglesia en Italia. Pero también, junto a esto, hay líneas dogmáticas que mucho más progresistas, mucho más abiertas a los cambios,
a que la Iglesia se conecte mejor con los problemas del tiempo, que resuelva temas que arrastran, por ejemplo, el tema de los famosos abusos sexuales, o el tema de qué pasa con el papel de la mujer en la Iglesia, o que todas estas temáticas que están todas ahí siempre, y que a partir del Concilio Vaticano II es un área de la Iglesia que está adquiriendo cada vez más preeminencia, tal vez porque el colegio cardinalicio cada vez tiene representantes que superan ampliamente a la representación italiana tradicional y que van trayendo al seno de la Iglesia y del cónclave problemáticas que son ajenas a la Iglesia tradicional italiana. Y la prueba lo tenemos con las dos últimas nominaciones, ¿verdad? Cuando falleció Juan Pablo II, que tuvo un reinado muy largo, de 20 años más o menos, la mayoría del colegio cardenalicio estaba conformado por cardenales nombrados por Juan Pablo II. Y por supuesto, los cardenales que nombró Juan Pablo II cojeaban del mismo pie que Juan Pablo II. Normalmente eran cardenales que tenían posturas en cuanto a la fe bastante conservadoras y en cuanto a lo político también, porque no olviden que Juan Pablo II es la pieza fundamental, entre otras muchas cosas, de la caída del régimen real, del socialismo y de toda la lucha contra el comunismo. O sea que la postura política de Juan Pablo II y su conservadurismo religioso, porque proviene de un país enormemente conservador y tradicionalista en cuestión de fe, como era Polonia, ¿verdad? Eso implicó que fue un papado conservador. Por más que fue un papado importantísimo, fue un papado que en una cantidad de aspectos fue un papado muy tradicionalista. Y los cardenales que él nombró, la mayoría, seguían esta línea, ¿verdad? La prueba está que cuando se realiza la elección de su sucesor, ¿quién resulta electo? Bueno, resulta electo el cardenal Ratzinger, que era la mano derecha de Juan Pablo II y que compartía con él la visión tradicionalista de la religión, ¿verdad? Y que intentó vanamente reformar los temas de la Iglesia en su aspecto económico y en el aspecto de la moral y ética del sacerdocio, y al no poderlo lograr, renunció, ¿verdad? Porque no pudo con esos temas, ¿verdad? Y se nombra otro nuevo papa, pero este nuevo papa no es de la misma línea de los anteriores, sino que corresponde a una visión más liberal y más progresista de la Iglesia, ¿verdad? Y eso marca el pontificado de Francisco I respecto a lo que hace o a lo que intenta hacer, porque hay que mover un edificio milenario como es el de la Iglesia, ¿no? Entonces, obviamente, también se sabía, por ejemplo, en el caso de cuando falleció Juan Pablo II y salió electo Ratzinger, se supo que el cardenal que quedó casi par a par con Ratzinger fue Bergoglio. O sea que cuando se hizo la elección del sucesor de Benedicto XVI, había un amplio consenso y una amplia expectativa de que posiblemente el cardenal que se iba a elegir fuera Bergoglio. Y efectivamente fue lo que sucedió, ¿verdad? Porque Bergoglio ya venía posicionado del anterior cónclave como la cabeza de una ala importante de los posicionamientos internos de la Iglesia. Y efectivamente surgió la nominación de él como papa. Normalmente estas cosas de a quién se nomina o a quién no se nomina, bueno, deriva de los acuerdos que hacen los cardenales entre sí durante el proceso del cónclave. No se olviden que desde Juan Pablo II el área geográfica en que se maneja el cónclave se amplió. Antes el cónclave solamente se realizaba en la Capilla Sistina y en sus lugares adyacentes, sacristías y demás, lo cual era un tema muy incómodo, sobre todo cuando el colegio cardenalicio empezó a crecer en número. Era imposible ahí alojarlos a todos, darles de comer, eran unos líos. Entonces Juan Pablo II amplió el área geográfica del cónclave, lo amplió a los jardines vaticanos y a la residencia de Santa Marta, que es donde ahora los cardenales, en vez de estar todos hacinados en la Capilla Sistina, cuando termina la labor de cada día, van a dormir a Santa Marta, que es donde está viviendo el Papa actual, ¿verdad? El Papa actual no está viviendo en los aposentos pontificios del Palacio del Vaticano, sino que está viviendo en la residencia de Santa Marta, que es mucho más
humilde y mucho más normal que los aposentos papales normales, ¿verdad? Eso también marca la línea del pontificado de Francisco, que es el primero en elegir el nombre de Francisco, que es el principal fundador de la principal orden mendicante que lucha contra la riqueza de la Iglesia, y es el primer jesuita nombrado papa. O sea que es un papado muy importante en cuanto a los desvíos que marca respecto a la tradición anterior. Entonces, bueno, ahí en la primera votación se van perfilando quiénes son los candidatos que tienen la posibilidad de llegar a una postulación. Normalmente, en la segunda, tercera, cuarta, quinta votación, los cardenales que van teniendo menos votos se van decantando por dar su apoyo a los que están teniendo más votos. Y finalmente, al cabo de unas votaciones, normalmente se perfilan un par de candidatos, que es entre los que se dirime la elección. Y esos dos candidatos casi siempre representan estas dos grandes tendencias dentro de la Iglesia. La tendencia más conservadora, menos proclive al cambio, y las tendencias que son más abiertas, que son más ecuménicas, que intentan reflejar la variedad del mundo y de sus problemas en el seno del gobierno de la Iglesia. Habrá que ver el día que fallezca Francisco cuál de estas dos posturas es la que termina nuevamente conduciendo la nave de Pedro. Si va a ser la más abierta y la más, llamémosle, progresista, o va a ser la más tradicional y conservadora. Eso habrá que ver. Bueno, por ahí creo que está la explicación de esto. Y a una última cosa para terminar, porque ya estamos en hora. Una vez que el pontífice lloró a gusto, una vez que le pusieron su vestimenta. ¿Te puedo sí, ampliar un sí. poquito? Disculpame, Andrés. Te sumo una cosa, muy correcto lo tuyo. Yo cuando Palmira hizo la pregunta, me pareció percibir un poquitito más, más sobre la tierra. Tú lo que dijiste está excelente. Digamos, ¿cómo es que se enteran quién puede ser papable o no? ¿Cómo son las discusiones internas previas? No tan etéreo quizás como lo tuyo, que está correcto. Soy consciente de que existe, soy consciente, digo porque lo he leído, no he participado de ninguna de esas cosas, de que previo a cada cónclave se dan lo que se llaman las congregaciones generales. Se dan como unas charlas previas en las cuales se reúnen los papables, o mejor dicho, los cardenales que van a elegir, los electores, para unificar y ver un poco cómo viene la mano. Ahí es donde se ve exactamente quiénes son. Después se pasa a la votación totalmente secreta en el cónclave, pero previamente esas charlas que son abiertas, cerradas en cuanto que no se transmiten, pero son abiertas entre ellas. Y tenés razón tú, en la elección del 2003, Bergoglio quedó ahí, pegadito, casi al lado del otro. Cuando se estaba por empezar este cónclave, el 2013, lo invitaron a Bergoglio a que hablara delante de todos en esa reunión previa. Dicen que habló entre 4 y 5 minutos, los dejó con la boca abierta, después los eligieron enseguida. Claro, es real. No solo, aparte, Juan Pablo, lo que decís es correctísimo, en las congregaciones generales, recuerden, la congregación general se va formando con los cardenales que van llegando a Roma, y funciona todos los días la congregación, ¿verdad? O sea que todos los días se reúnen, y obviamente que en estas reuniones previas van apareciendo todos estos temas. Pero no solo en estas reuniones previas, también estas cosas se vienen perfilando de todo el funcionamiento normal del gobierno de la Iglesia, porque todos los cardenales forman parte de algunas de las congregaciones específicas que tiene en sus distintos ámbitos la Iglesia. Y porque hoy por hoy es mucho más sencillo, vista la facilidad que hay de comunicaciones, de saber claramente, yo qué sé, un papa que tenemos perdido en África, qué es lo que piensa, cuál es su postura y todo más, que lo que podía ser antes, que tenían que esperar a que llegaran todos a Roma y es capaz que no se conocían, ni siquiera de cara, porque nunca se habían visto antes, ¿verdad? Entonces ahora, me imagino que más de un cardenal hace Zoom con algún colega, igual que nosotros. O sea que hay un mayor conocimiento mutuo y se van perfilando quiénes son las personas importantes dentro del gobierno de la Iglesia. Y cuando el Papa está muriendo o fallece, siempre salen las listas de papables, ¿verdad? Dice, bueno, entre todos estos cardenales, hay 3, 4, 5 que son los más factibles que mañana sean electos papas, porque ya vienen marcando un camino y vienen marcando una posición dentro de la Iglesia. Eso es real.
Y justamente el hecho de que Juan Pablo II haya ampliado el ámbito geográfico, permite que los cardenales paseando por el jardín conversen entre ellos, que cuando se retiran a Santa Marta y comen juntos y después van a dormir, o sea que hay conversaciones previas y conciliábulos de todo tipo, tamaño y color con seguridad absoluta. Esto pasa como cuando vos vas al Palacio Legislativo antes de una votación y ves en el ambulatorio que están todos conversando, los del fondo, los del frente, los blancos, los colorados, los de Cabildo y todo lo demás, ¿verdad? Que parecen después pelearse mucho en la Cámara, pero están todos a brazo limpio en el ambulatorio y después van y votan. Pero antes se lo conversaron todo en el ambulatorio, o se lo conversaron en las salitas donde se reúnen y todo, ¿verdad? Y van a... La votación es como la guinda de la torta, pero muchas veces la torta ya está casi precocinada, o cocinada casi del todo. Pero bueno, eso es así. Último tema, nada más para terminar. Recordarán que cuando sale todo eso y se abre el balcón para que salga el Papa a dar su bendición, el cardenal protodiácono de Roma anuncia esas palabras que todos oímos siempre, Annuncium Bovis, le anuncio a todos, Gaudium Magnum, una gran alegría, Habemus Papam, tenemos Papa, ¿verdad? Eminentissimum, ac reverendissimum, Dominum, Jorge, acá dice, eminentísimo y reverendísimo señor Jorge, y después completan Santa Romane Iglesia Cardenalem Bergoglio, ¿verdad? O sea que cardenal de la Santa Madre Iglesia Romana Bergoglio. Y luego agregan qui sibi nomen imposuit, o sea que se ha dado el siguiente nombre y anuncian el nombre de, en este caso, de Francisco, ¿verdad? Y esta es la fórmula que hemos visto más de una vez cuando se elige un papa, y normalmente no entendemos muy bien qué es lo que dice el protodiácono, pero lo que dice es eso, ¿verdad? Que lo dice en una forma como cantadita. En la elección anterior, que creo que fue en la de Benedicto, junto con la fórmula esta, también se hizo el anuncio en más de un idioma, en francés, en inglés y en español. Lo cual era una novedad, ¿verdad? Porque siempre la fórmula siempre ha sido en latín, y los que los traducen normalmente son los periodistas que cubren el evento, digo, pero no hay un oficiante, cosa que sí pasó, creo que fue en la elección de Benedicto. Ok, ya no tenemos más tiempo, vamos a dejar para la semana que viene si tienen alguna pregunta, duda o comentario sobre esto, porque tengo que entregar el Zoom y ya son las 4:07 pasadas, y vamos a continuar. Seguramente vamos a tratar de empezar con románico y con gótico, que son las dos corrientes que representan esta etapa de la Iglesia que hemos estado analizando, y luego de eso nos va a quedar para culminar antes de las vacaciones, vamos a analizar el tema que tiene que ver con la Reforma Protestante y la Contrarreforma, y si nos da tiempo veremos algo del periodo artístico correspondiente a esta etapa, que es básicamente el barroco. Sí, Marirosa, ¿tú querías preguntar algo? Más que preguntar, quería agregar algo de la actitud bastante, digamos, modesta del Papa Francisco. Castel Gandolfo, que es el lugar donde vacaciona el Papa en el mes de verano, nunca la usó y creo que la convirtió en biblioteca. Eso. Así es, tal cual. Bueno, muy bien, gente. Que pasen una linda semana. Por suerte volvió a salir el sol y se acabó el viento. Nos vemos la semana próxima. Gracias. Hasta luego. Que pasen todos muy Chao. bien. Chao. Chao. Chao.